Bueno, hermanos, ya hoy terminamos nuestro estudio, nuestra serie del libro de Efesios. De verdad que este libro duramos aproximadamente casi 6 meses y medio estudiándolo. Empezamos, creo que fue como a mediados de abril, y de verdad que yo este libro lo había leído muchas veces, porque todos los que lo han leído saben que no son sino 6 capítulos y es bastante corto. Pero hermanos, cuando uno empieza a estudiar, a escudriñar la palabra, empieza uno a ver las riquezas que hay en ella y cómo el Señor a través de su palabra nos quiere transformar, quiere que veamos lo que somos en Cristo, que es lo que se ha venido enseñando. Y de verdad que este fue un libro que me edificó muchísimo y me motiva a cada día a servirle al Señor con todo mi corazón. Hermano, de solo ver lo que Él hizo por nosotros, la nueva identidad que nos dio, cómo a través de su muerte, de su crucifixión, de su redención, nos hizo justos delante del Padre. Hermano, eso es un privilegio que tenemos ahora como hijos de Dios, porque todos sabemos que nuestra morada era la muerte eterna, amén. Entonces, de verdad que, hermanos, con nostalgia de terminar este libro, pero bueno, hay que seguir adelante con otros estudios. Yo quiero hacerles una pregunta aquí a los hermanos que están acá. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de la serie? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Nadie recuerda? Tu conducta es el reflejo de tu identidad. Ese fue el nombre de la serie de todo el libro de Efesios. Tu conducta es el reflejo de tu identidad. Entonces, hermano, a lo largo, voy a hacer como una especie de recuento, pero de verdad que los que pudieron estar en toda la serie, en todo este tiempo acá, los felicito, pero los que no se perdieron algunos episodios, algunas predicaciones, pueden meterse a YouTube, a Facebook, ahí están todas las predicaciones, hermano, pónganse al día. De verdad que es un libro muy, muy edificante. De verdad que vale la pena escuchar cada charla, cada predicación que se dio sobre este estudio. Entonces voy a hacerle un pequeño resumen de lo que estuvimos aprendiendo en todo este tiempo. Y vamos primeramente a orar y a poner en manos del Señor este precioso momento. Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá como ese pueblo tuyo que somos, como esos hijos de luz. Señor, gracias porque solo en ti estamos completos, Señor, solo en ti estamos seguros, solo en ti tenemos una nueva identidad, Señor. Padre, gracias por este momento, Señor. Yo te pido que nos hables a través de estudios que vamos a hacer hoy de la palabra, Señor, y que esa palabra transforme nuestros corazones, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, a lo largo de estos meses hemos aprendido que hemos recibido una nueva identidad en Cristo. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, andábamos en nuestros pecados, haciendo las cosas que aborrecía el Señor, que lo que nos constituía como enemigos del Señor. Pero a través en este estudio vemos cómo el Señor nos da una nueva identidad, y eso lo podemos mirar en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón
de pecados según la riqueza de su gracia. Amén, hermanos. Entonces, ahí el Señor nos redimió, nos rescató, nos llamó para darnos una nueva identidad en Cristo. Amén. Algo también que aprendimos fue que estando muertos en nuestros delitos, fuimos salvos por gracia, hermanos. Esa es la noticia más maravillosa que todo ser humano puede recibir, que hemos sido salvos por gracia. ¿Sí? Y eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 9. Versículo 2 del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, nadie puede alcanzar el favor de Dios por sus propios medios. Eso lo enseñamos acá. Solamente por la pura gracia de Dios, por ese don, por ese regalo tan hermoso que fue la salvación a través de su Hijo Cristo Jesús, que dice la Biblia que Él se despojó de su trono, vino a vivir como nosotros, pero sin pecado, y se puso en la cruz del Calvario en el lugar que usted y yo nos merecíamos, hermanos. Esa es la salvación por gracia. Y lo otro también que aprendimos, lo que es la nueva vida en Cristo. Lo que es la nueva vida en Cristo. Y eso lo dice en Efesios capítulo 4, versículo del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice, despojados ¿de qué? Del viejo hombre, ¿cierto? Vestidos del nuevo hombre, caminar como verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Dejar las cosas malas, dejar la envidia. El que robaba, no robe más, ¿cierto? El que deseaba la mujer del prójimo, no desee más la mujer del prójimo, ¿sí? Ahora dice que tenemos que estar vestidos en el Señor, en misericordia, en amor, ¿cierto? Haciendo lo que a Dios le agrada. Otra cosa que también aprendimos, que tenemos que andar como hijos de luz. Hermanos, eso es importantísimo, andar como hijos de luz. ¿Cómo estamos andando nosotros afuera de la iglesia? Porque una cosa es estar acá y otras cosas cuando estamos por fuera, ¿cierto? ¿Cómo nuestro caminar diario, en el trabajo, en la universidad, con la familia, ¿sí? ¿Cómo nuestro andar en Cristo? Pero aquí aprendimos cómo debemos andar en Cristo. Y esto lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿cierto? El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y en el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos también a llevar la luz del Evangelio. La luz del Evangelio, que es la que alumbra a nuestros corazones. Amén. También aprendimos sobre la verdadera sujeción. Hermanos, fueron unos temas muy contundentes, muy edificantes,
sobre todo que se habló de la verdadera sujeción de la mujer al hombre, al esposo, pues, donde había un concepto errado, donde tal vez pensaban que sujetarse era obedecer en todo, así sea a las patadas, con gritos. No, hermanos, aprendimos lo que es la verdadera sujeción en Cristo, y eso lo pudimos ver en Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 25. Y la palabra clave de este sometimiento dices, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor a Dios. Esa es la clave de todo, hermanos. Someternos en el temor de Dios, no en el temor al hombre. Una esposa se somete a su esposa porque de pronto le va a pegar, de pronto la va a insultar, de pronto la va a herir con palabras. No, hermanos. La sujeción es en el temor del Señor. Amén. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pero maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, nuestro amor hacia nuestras mujeres tiene que ser un amor sacrificial, dispuesto a dar aún hasta la vida como Cristo la dio por nosotros, hermano. O sea, tenemos una responsabilidad grande delante de Dios, hermano, porque Dios nos dio el privilegio de ser los sacerdotes de nuestra casa, pero como le digo, no para distorsionar esa autoridad, sino para aplicarla, ¿en qué dijimos? En el temor de Dios. Amén. También aprendimos sobre la sujeción de los hijos a los padres y que los padres tampoco lleven a ir a sus hijos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre eso? De verdad que también fue un tema muy importante. Los hijos tienen que someterse a sus padres. Ahí la Biblia, ahí no dice que, la palabra no dice que tienen que sujetarse a los padres que son buenos, que son cristianos. No, hermano, tienen que sujetarse a los padres, sea como sea, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, dice la palabra. Dice, hijos, obedeced en el Señor. O sea, miren lo que dice acá. Ya. No obedezca a su padre porque usted quiere en su fuerza, no. Obedézcalo, prácticamente como dijera, en el temor a Dios. O sea, teniendo temor a Dios. Obedezcan el Señor a vuestros padres. Dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina. ¿Y en qué? En amonestación del Señor. Todo tiene que ver en el Señor. Hermanos, si nosotros no edificamos nuestra casa en el Señor, nada estamos haciendo. Si nosotros no nos sujetamos a nuestros esposos en el Señor, nada estamos haciendo. Si nosotros no cuidamos a nuestras esposas en el Señor, no estamos haciendo nada. Lo mismo los hijos, si no se someten a sus padres en el Señor, hermano, va a haber rebeldía siempre. Amén. Entonces, de verdad que este libro, hermano, fue muy, muy, muy edificante, de mucha bendición. Y vamos a seguir. Bueno, ya para terminar, estuvimos estudiando sobre la armadura de Dios, sobre la armadura del cristiano, porque decíamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y muchas veces en otro tiempo, los que estuvimos en otras iglesias que no enseñaban bien la palabra, nos enseñaron fue a gritar, a machacar, a pisar con los pies, y hacíamos cosas que no tenían nada que ver con lo que está enseñando este pasaje, ¿sí? Pero dice que la armadura nos la colocamos en el Señor, en Cristo. Entonces dice, por lo menos el pastor Félix nos hablaba del tema anterior, era la oración de un soldado en guerra, ¿sí? Y todo eso estaba basado
en la armadura de Dios. O sea, después de que el cristiano tomaba la armadura de Dios, comprendía el significado de lo que era la armadura de Dios, cómo era la protección para evitar los dardos del maligno. Aprendimos también que la oración es la parte fundamental para que haya un buen funcionamiento de esta armadura. El pastor Félix nos compartía una frase que dijo un predicador, dice: sin oración la armadura se convierte solo en un adorno sin poder. Y es la verdad, hermanos. Nosotros decimos, me coloco la armadura, pero si, hermanos, si no oramos, si no colocamos nuestra vida en las manos de Dios, si no enfrentamos el día con oración, hermanos, va a ser difícil, hermanos. Simplemente va a ser un adorno. Y no sé quiénes recuerdan cuando el hermano Ricardo nos predicó sobre la armadura y llegó con ese yelmo, mucha baja protección, hermano. Y así debe ser el cristiano. El cristiano está protegido cuando está realmente metido en la presencia del Señor, lleno de la presencia del Señor, lleno del Espíritu, lleno de la palabra del Señor. Ese es el poder que nosotros tenemos para poder pelear contra las acechanzas del maligno. Entonces, continuamos con nuestro estudio. Ya para terminar vamos a mirar Efesios capítulo 6 del versículo 21 al 24. Entonces, hermanos, ahí le hice un pequeño repaso. Y de verdad que los que no pudieron estar en las diferentes predicaciones, búsquenlas por las redes sociales que ahí están. O si no, le pregunta a cualquiera de los líderes de la iglesia y me dice, nosotros se las mandamos con mucho gusto. Amén. Entonces, dice Efesios capítulo 6 del versículo 21 al 24, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En esta parte final de esta carta, yo pude mirar dos cuestiones ahí, dos cosas. Una donde Pablo hace unas sugerencias para la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces, estas sugerencias las mandaba Pablo a través de esta carta que él escribió. Todos sabemos que esa carta Pablo lo escribió cuando estuvo preso en Roma, y él mandó a su discípulo, a Tíquico, para que fuera a llevar esa carta y contara lo tocante a la vida, lo que estaba pasando Pablo, lo que estaba viviendo allá, y dándole algunas instrucciones. Y ahí donde en esta carta les habla de todo lo que estuvimos estudiando a lo largo de estos 6 meses a la iglesia. Y vemos cómo Pablo, a través de este hombre, cómo anima a la iglesia a seguir adelante. ¿Ve? Entonces, cuando el pastor, la semana pasada, cuando estábamos estudiando el pasaje de la oración de un soldado, o sea, Pablo en el versículo 18 dice, Efesios 6, Dios dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y más adelante dice por mí, por él también. ¿Para qué? Para poder predicar la palabra con denuedo, para poder llevar. Hermanos, lo sorprendente y de esta oración es que Pablo, a pesar de la situación en la que él se encontraba, hermanos, porque no estaba en una iglesia, en una vivienda, en un penthouse, no, era en una cárcel, y los que hemos podido estudiar de esas cárceles que habían en la época de los romanos, eso era algo deprimente. Yo creo que nomás con solo entrar se deprimía uno, no le dan ganas a uno ni de seguir viviendo. Pero hermano, Pablo se gozaba estando en ese lugar. ¿Por qué? Porque sabía que todo lo hacía por amor a Cristo y que allí podía seguir ganando gente para el Señor. Por eso dice: oren por mí para que siga predicando con denuedo.
Hermanos, tremendo, predicar con de nuevo en unas condiciones como la que estaba Pablo, y tal vez antes de que lo llevaran acá ya lo habían azotado, lo habían castigado, quién sabe qué cosa le habían hecho, hombre, pero él siempre estaba con el gozo de saber que podía predicar el evangelio. Entonces él siempre oraba para que la gente les pedía a ellos que oraran por él para seguir predicando con de nuevo la palabra. Entonces, lo primero que hice, sugerencias, la primero que podemos ver aquí, sugerencias del apóstol Pablo. Entonces en el versículo 21 y 22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hermanos, entonces, como el apóstol Pablo realmente no podía ir a ese lugar, no podía ir a llevar la carta personalmente, entonces le dijo a Tíquico que la escribiera. ¿Por qué? Porque Pablo, según lo que cuentan los historiadores, Pablo ya estaba, parece que sufriendo de una ceguera severa, ya no podía escribir. Entonces, este hombre era el que les escribió la carta de Éfeso y la carta a los de Gálatas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que este hombre Tíquico era un hombre muy especial para Pablo, era un siervo de Dios, era un hombre en el cual Pablo podía confiarse de lo que iba a mandar a la iglesia de Éfeso. Entonces, vamos a mirar quién era realmente Tíquico. Tíquico, ¿sí? Es nombrado 5 veces en la Biblia. Y hermano, y si leemos, pues vamos a leer algunos pasajes donde no nombra mayor cosa a él. O sea, era un hombre, no era famoso, como decir Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, ¿cierto? El mismo Felipe, ¿sí? El mismo Esteban que apedrearon, que en ese solo capítulo ese hombre quedó marcado para toda la... Pero muchas veces nosotros, si usted le pregunta a mucha gente por Esteban, el primer mártir, sí, ya sé cuál es, el que Saulo de Tarso apedreó, ¿cierto? Pero si usted pregunta por Tíquico, ¿quién será ese? Porque prácticamente lo nombra, es en las epístolas de Pablo, pero si vamos a mirar, fue un hombre que a pesar de que no fue famoso, no fue notario, fue una persona que hizo mucho por la causa del evangelio. Entonces, dice que Tíquico era natural de Asia, ¿sí? Era de Asia. Este hombre acompañó a Pablo en varias misiones y una de esas fue hasta Jerusalén. Ahora, este hombre, imagínense, es una región muy lejana. Ahora, todos sabemos que los viajes en esa época eran en caballo, en camellos, o sea, no era fácil. No es como usted coge un avión para ir de aquí a Europa, no más. De aquí a Europa, echa por ahí 20 horas, creo yo, aproximadamente, ¿cierto? No, allá se echaban días para llegar de Jerusalén a Grecia y todas partes donde ellos estuvieron predicando el evangelio. Y muchas veces les tocaba ir a pie, ¿sí? Entonces, hermanos, pero este hombre, cuando Dios hizo el llamado a su vida, decidió entregarse de lleno a la obra del Señor, y era uno de los hombres más fieles que tenía Pablo en el ministerio, uno de los hombres más consagrados. Vuelvo y le digo yo, y no más en las palabras como lo nombra él, digamos en el versículo 21, dice: todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, dice amado, hermano, ¿y qué? Fiel ministro de Jesucristo. Hermanos, eso es un título que pesa, ¿cierto? Sí nos podemos decir nosotros a sí mismo, fiel, amado hermano y fiel discípulo del Señor, siervo del Señor. Que eso lo dice en otro pasaje. Y este hombre tenía esas cualidades. Era un hombre apasionado por el servir a Dios. Él no le importaba qué lo iban a poner a hacer, ¿cierto? En estos momentos, la misión de él en estos momentos era de ser mensajero. Era el que iba a llevar esa carta, pero también
iba a confortar a los hermanos de Éfeso. ¿Ve? Los iba a confortar. O sea, él no miraba, no, él nunca decía, no, pero si, no, yo sí voy de pastor. Yo sí voy a dirigir la iglesia. A mí no me ponga de mensajero, no, él nunca dijo eso. Simplemente hacía lo que Pablo le mandaba, hermanos. ¿Cierto? Y vemos cómo Dios en su misericordia le dio la oportunidad hasta de pastorear más iglesias. Mire por lo menos lo que dice en Tito capítulo 3 versículo 12. Dice, cuando envié a ti Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Ahí Pablo le estaba diciendo a Tito que fuera hasta donde él, porque lo necesitaba, pero que él enviaba a Tíquico, ¿para qué? Para que se hiciera a cargo de la iglesia, hermano. O sea, eso es una responsabilidad, hermano, como le digo. O sea, estaban, porque prácticamente todas esas iglesias eran iglesias gentiles. O sea, no eran judíos, eran iglesias que no conocían el evangelio, pero que conocieron el evangelio a través del apóstol Pablo, y levantó discípulos allí en el lugar que tenían que seguir con la misma fidelidad de enseñar el evangelio como el apóstol Pablo lo había enseñado. Y este hombre tenía esa característica, ¿sí? Dice en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 12, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso, o sea, lo mandó a Éfeso. O sea, aparte que llevaba la carta, lo mandó ¿qué? A ministrar a la gente, a consolar a los hermanos que estaban en lucha, y también para que contar todo lo que Pablo estaba haciendo allá en Roma. Pablo lo consideraba una persona amada y fiel al ministerio, y eso también lo ratifica aquí en Efesios capítulo 6 versículo 21, pero también lo ratifica en Colosenses capítulo 4 versículo 7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. ¿Sí? Hermano, este hombre fue realmente, Pablo le delegó muchas cosas, muchas responsabilidades a este hombre. ¿Por qué? Porque veía en él la fidelidad, la entrega al Señor, cómo amaba servir a Dios, cómo amaba respaldar a su pastor, ¿cierto? Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos por servir al Señor? ¿Estamos dispuestos? ¿Nos cuesta trabajo? ¿Cierto? ¿Estamos dispuestos? ¿Somos fieles cuando se nos encomienda algo? ¿O lo hacemos porque nos toca? ¿O lo hacemos de mala gana? ¿O simplemente saco una excusa que no puedo ir, que no puedo hacer? Hermanos, tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Hermanos, a veces es difícil que le digan, hermanos, ¿quiénes quieren venir a hacer el aseo a la iglesia? Que afortunadamente tenemos una hermana muy fiel, no la nombro, pero una hermana muy fiel que siempre hace el aseo de la iglesia. Y ojalá más personas se pudieran añadir a ella para colaborar en este servicio. Hay unos que vienen de vez en cuando, pero necesitamos más manos. Hermanos, el cuidar carros, el acomodar las sillas, ayudar con los niños, ir a las misiones urbanas, ir a visitar a alguien. Hermanos, hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos mostrar nuestra fidelidad a Dios con el servicio. Y a veces, hermano, perdone que yo lo digo por mí mismo, porque yo a veces caigo en eso. A veces somos indiferentes, somos insensibles al llamado de Dios. Por lo menos nosotros aquí tenemos una reunión de líderes cada 2 meses. Líderes, nos decimos líderes o siervos, que la palabra líder quiere decir un servidor. Somos siervos, servidores. Habemos aproximadamente casi unos 30, 40, y siempre vienen 8, 10, 12. Y hermano, y como aquí a nadie se obliga, a nadie se presiona,
como en otros lugares. Si usted quiere estar en el liderazgo, tiene que ir, si no lo sacamos del liderazgo, lo mandamos para allá, para el rincón. No, hermano, aquí nadie dice nada. Aquí el que sirve es por amor al Señor. Entonces, hermanos, de verdad examinémonos y pidámosle a Dios que podamos servirle con fidelidad, como vimos el ejemplo de este hombre. Y ni para qué contar la entrega de Pablo al servicio del Señor, hermanos. Que todos sabemos que este hombre dio su vida también por el Evangelio. Y quiero compartirles el ejemplo de una mujer que se llama Joni Eareckson Tada. Bueno, yo no sé muy bien inglés, pero ahí esta mujer, como ustedes las pueden ver ahí, ella es cuadriplégica. Es una mujer que a sus 16, 17 años, ella llevaba una vida normal como todos los que estamos acá, parecía que iba a ser una prominente atleta, nadadora olímpica. Y estando ella en uno de sus entrenamientos, estaba con sus hermanas y se lanzó a la piscina y ella no se fijó que la piscina no estaba llena, estaba casi por la mitad, y en el momento que ella se lanzó, cayó de cabeza y prácticamente perdió sus extremidades. Si usted le puede mirar los bracitos, los perdió, todo. Y es una mujer que ella, gracias a Dios, ya tenía principios cristianos. Es una mujer que ama al Señor, una mujer consagrada a Dios. Y esta mujer, a pesar de sus debilidades, como usted lo puede ver, ella decía en un libro que ella todos los días, cuando ella se va a esforzar por hablar o por hacer cosas, ella dice que su cuerpo se resiente, le duele. ¿Sí ve? Y ella duró no sé cuántos meses prácticamente tirada en una cama boca abajo, pero fue una mujer que perseveró y confió en el Señor y creyó en el Señor. Y ella le pedía mucho al Señor que la levantara de silla, que pudiera ser una persona normal. Pero hermano, Dios no quiso. Así de sencillo, Dios no quiso. Pero ella no se amargó, no se frustró, sino que dijo: voy a usar esto para servirle al Señor. Y esa mujer hoy en día da conferencias por todo el mundo, animando a personas en su condición de que en Cristo hay paz, hay alegría, puedes seguir adelante, puedes hacer cosas. Y ella, en un libro que escribió, ella colocó unas palabras que quiero que las leamos. Ella escribió en un libro dijo: realmente, si mi fidelidad a Dios mientras esté en esta silla de ruedas le trae gloria a Él, entonces no me importa la desventaja de vivir paralizada. ¿Cómo les parece, hermanos, lo que dice esa mujer? Si para ella, para el Señor, estar ella sentada en una silla postrada, si eso le da gloria al Señor, amén. ¿Cierto? Y esta mujer, estuve investigando sobre ella en internet, y ella pinta unos cuadros hermosos con el lápiz, se lo pone en la boca y pinta. Bueno, es una mujer tremenda. Inclusive me enteré también que, no sé quiénes supieron del caso de una señora en Medellín que pidió la eutanasia, y bueno, y que prácticamente no era tan grave la enfermedad como para ella querer quitarse la vida. Y esta mujer, escuché yo que estuvo persuadiéndola a ella que no lo hiciera. Pero realmente, hermanos, cuando la gente está sin Cristo es muy duro. Pero esta mujer, de verdad que es una mujer de ejemplo, hermano, que a pesar de sus limitaciones, es una mujer que es apasionada por servirle al Señor. Y ella dice que si el Señor usó eso para la gloria de Él, amén. Y hasta que el Señor se la lleve. Y hermanos, de verdad que yo cuando leía esto e investigaba sobre esta situación, dije: Dios mío, o sea, nosotros estamos completos, hermano, y nos cuesta trabajo servirle al Señor. De verdad que es que pedirle al Señor por eso, ¿no? Entonces, como les decía, Tíquico fue enviado a Éfeso a llevar la carta para un informe del Estado y lo que Pablo estaba haciendo también para confortar a la iglesia.
Hermanos, después de que Pablo dijo que oraran por él, le dijo, vayan y conforta y cuéntele a la iglesia qué es lo que estamos haciendo acá, cómo está mi ánimo, cómo está. Y de verdad que esa es una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que mirarnos cómo estamos los unos a los otros. Inclusive nosotros estuvimos predicando una serie que llamó Los unos a los otros, ¿cierto? Donde tenemos que estar apoyándonos, hermanos. Hermanos, en el mundo no vamos a encontrar ayuda, no vamos a encontrar ánimo, palabras de ánimo verdadero. Eso lo encontramos es acá. Y aún en nuestra misma familia carnal, a veces no encontramos ayuda, hermano. Que quisiéramos cuando alguien nos da un consejo, nos da un abrazo, y dice, hermano, estoy con usted. Y eso es importante. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 y 7 escribió, de manera que si un miembro padece, todos los miembros ¿qué? Se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, tengamos sobre todo, somos un cuerpo en Cristo. Hermanos, si sabemos de que algún hermano está en necesidad, hermano, esté con él. Acompáñelo, abrácelo, anímelo. Porque, hermano, eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. ¿Sí? Porque somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí hemos aprendido, de verdad que la vida de este hombre, a pesar de, como le digo, es nombrado 5 veces, y si usted mira, no son unas 4 o 5 palabras, pero dice mucho de este hombre. Y que tal vez nosotros que llevamos años y años no tenemos nada todavía parecido a este hombre, y que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a caminar en esa fidelidad a Él. Amén. Entonces, lo segundo que también podemos ver es que Pablo, a través de esta carta, le dijo a Tíquico que llevara palabras de bendición. Y eso lo dice en el versículo 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo cierra esta carta con un saludo general donde bendice a la iglesia con paz, amor, con fe, y pide que la gracia de Dios esté con todos. Hermanos, esa debe ser una de nuestras oraciones, que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Yo siempre que voy a la presencia del Señor, yo digo, Señor, tenga misericordia de mí cada día, que tu gracia esté conmigo, hermano. Es la gracia, es el favor. La palabra gracia también quiere decir el favor de Dios con nosotros. Pero esta paz no solo es un don de Dios que los creyentes experimentan y disfrutan, también une a todos los creyentes en un solo cuerpo. El evangelio de paz une a judíos, gentiles, esclavos, hombres libres, a gente de diferentes clases sociales y de todo tipo de etnias. La oración de Pablo es para pedir que se experimente de forma continua y más profunda esta paz de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, la paz que habla acá es la paz que nosotros podemos tener a nuestro Señor en nuestro corazón. Esa es la verdadera paz. No la paz que dicen, tal Israel firmó la paz con Hamas. Tal país, Petro firmó la paz con Trump. Hermano, eso es una mentira. Mientras no esté Cristo gobernando en los corazones de estos hombres, nunca va a haber paz en nuestras vidas y menos en la sociedad. Entonces, la verdadera paz es tener al Cristo en nuestro corazón. Dice la palabra, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, hermanos. ¿Sí? Es la paz de Cristo, la paz de Él en nuestro corazón. Caminar con Él. Amén.
Y dice que, Pablo también dice que nos amemos como Cristo nos amó. Dice Efesios capítulo, eso lo dice en Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? ¿Qué dice? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios. Hermanos, ¿verdad que este es el Evangelio? Saber que nosotros, siendo unos miserables pecadores, porque eso era lo que éramos nosotros, que no merecíamos el favor de Dios, que no merecíamos nada de Él, de tener una nueva identidad en Cristo, de ser hijos de luz, pero dice que Cristo nos amó y dice que se entregó por nosotros, tomó el lugar de nosotros, como habla en Efesios capítulo 2, creo que el versículo 14, dice que el acta de nuestros decretos, Él las tomó y las clavó en la cruz. Es como si dijera que los pecados de nosotros fueron borrados totalmente por la sangre preciosa del Cordero. Hermanos, de verdad que tenemos razones para ser fieles a Dios. Tenemos razones para servir al Señor. Pablo también quiere que crezcamos en su relación, en nuestra relación con Cristo mediante la fe. Dice en Efesios también capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Crecer en el amor, dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud del Señor. Hermanos, tenemos que crecer en el Señor, crecer mediante la fe en Cristo. ¿Sí? Como leíamos ahorita, dice, por último, Pablo pide a Dios que el favor de Él sea con todos los que le aman con un amor que no se desgasta, que no se corrompe. Dice en el último versículo, dice con un amor inalterable, ¿cierto? Un amor no fingido, un amor no corrompido, sino un amor genuino, un amor santo, ¿sí? Hermanos, el amor verdadero es el que proviene del Señor. Y como lo hemos venido diciendo en estos momentos, el Señor ese amor lo demostró poniéndose en el lugar de nosotros. Si hay aquí alguna persona que no ha conocido el Evangelio, hoy es día de salvación. Hoy es día que reconozca que necesita ser salvo. Hoy es día que reconozca que es un miserable pecador y que si no le rinde, si no le pide a Dios misericordia por su vida, puede estar yendo al infierno. Pero hermanos, Dios, ese amor está abierto para todo aquel que cree, como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, y para volver a repetir lo que decía Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Hermanos, hoy Dios nos está llamando. Si hay alguien que no conozca el Evangelio, pero si los que conocemos el Evangelio, hoy Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con Él también, a que tomemos la decisión de ser siervos fieles,
siervos dispuestos a entregar aún la vida por causa del Evangelio. Hermanos, vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido hacer este estudio de Éfeso. Señor, gracias porque hemos aprendido, Señor, que íbamos a una muerte eterna, Señor. Pero hemos visto que por tu gracia, por tu misericordia, tú nos salvaste, tú nos redimiste, enviando a tu Hijo Jesús a morir a la cruz del Calvario, Señor, en lugar nuestro. Padre, gracias, Señor. Gracias por esa nueva identidad que tenemos en ti, Señor. Gracias porque podemos decir que andamos como hijos de luz. Señor, las cosas no son fáciles, Señor, pero nuestra confianza, nuestra esperanza está en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por estos hermanos. Padre, yo pido tu favor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad para con cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.